invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hoy día hay una transición. Ya se aboca ya el libro de los Hechos a hablar de otro personaje. Ya los apóstoles empiezan a quedar de lado y se empieza a hablar, o Juan empieza a hablar ya de seguir hablando de la iglesia y cómo la iglesia fue creciendo y alimentándose. Y antes, mientras usted busca el libro, o el capítulo 13 de los Hechos, vamos a hacer un breve resumen y recuento de lo que hemos ido aprendiendo capítulo a capítulo. Y ustedes espero que me ayuden. En el primer capítulo, Lucas comienza hablándole de que a Teófilo, que le había enviado la primera carta, que era el libro de Lucas, donde le había explicado todos aquellos acontecimientos, hechos y la vida de Jesucristo, su muerte y aún su resurrección. En el primer capítulo comienza también hablando de que Jesucristo les dice que no se muevan de Jerusalén porque iba a descender el poder para que ellos puedan evangelizar, puedan predicar el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. También se ve la ascensión de Jesucristo y ve en ellos, y si se le aparecen dos ángeles o se le aparece y dice, ¿qué están mirando ustedes hacia el cielo? Asimismo como este hombre fue levantado, asimismo como Cristo fue levantado, asimismo vendrá entre los cielos a reinar, a buscar a su iglesia. Y termina y culmina el capítulo 1 con la elección de Matías, del último apóstol elegido por los discípulos y elegido por ellos con la fe ferviente de que Dios había escogido a Matías como el último discípulo. El capítulo 2 nos habla de ya la venida del Espíritu Santo, que se derramó con lenguas de fuego, donde estaban 120 reunidos buscando y orando al Señor, y se derrama el Espíritu Santo. Habían lenguas que debemos nosotros explicar que no eran lenguas extrañas, sino que eran idiomas, porque había mucha gente de diferentes lugares que empezaron a oír cómo las maravillas del Señor se manifestaban. Eso llevó a que muchos dijeran, esto está negro, esto está loco, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y comienza con el discurso de Pedro. Tal discurso llevó a que los llamó al arrepentimiento, los llamó a buscar de Dios, los llamó a convertirse, y dice la Escritura que muchos se convirtieron. Y culmina el capítulo 2 diciendo que ellos tenían todas las cosas en común, ayunaban, se reunían, partían el pan y estaban en la oración. Así culmina el capítulo 2 para pasar el capítulo 3, como comienza con la sanación de aquel cojo que de por vida estaba ahí y que lo ponían para pedir dinero. Y dicen ellos, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, y se convierten. Y este es sanado y muchos les llama la atención. Quieren exaltar a los discípulos por ese hecho, pero ellos dicen, no fuimos nosotros. Es el Cristo a quien ustedes mismos mataron, a quien crucificaron, es el que hizo la sanación. Para pasar al capítulo 4, donde Pedro y Juan ya están ante el concilio, donde les dicen y les sugieren que ya no hablen más en el nombre de Jesucristo, que no hablen en ese nombre. Y ellos empieza a fabricarse aquella frase, que es mejor servir a los hombres o servir el mandato de Dios. Y ellos siguieron hablando del Señor. El capítulo 5, ¿se recuerdan? Lamentablemente con la historia de Ananías y Zafira. Luego se producen después de que Dios se haya manifestado y estos dos hayan sido exterminados por querer engañar al Espíritu Santo. Ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan o los apóstoles, sino que ellos quisieron engañar al Espíritu Santo. Y eso nos enseñaba a nosotros que el Espíritu Santo está en todo lugar, en todo, donde nosotros pensamos que ahí no está. El Espíritu Santo está ahí. Al Espíritu Santo usted y yo no lo podemos engañar. Podemos engañar a los hermanos. Podemos engañar a alguien.
Pero al Espíritu Santo, usted y yo nunca lo vamos a engañar. Amén. Luego se producen, después de que se manifieste ese poder, donde mueren estos dos, donde se le da la oportunidad a Zafira que se salve, pero ella también cae en el mismo error de Ananías, fallecen. Y luego se producen muchas señales y prodigios. Son nuevamente encarcelados, pero un ángel los libera. ¿Y qué les dice? Que se arranquen, no, vayan y prediquen nuevamente. Y dice que ellos vuelven a predicar, los vuelven a tomar, y ante el concilio ellos están una vez más hablando de las maravillas de Cristo y diciéndole a aquellos fariseos: ustedes que crucificaron al Cristo. Capítulo 6, se escoge a 7 servidores y Esteban es preso. El capítulo 7, Esteban da un tremendo mensaje, una apologética, y defiende su fe y a quién estaba sirviendo, para, aunque haya dado su apologética, aunque haya defendido su fe, igual muere. Y eso nos enseña a nosotros que a pesar de que nosotros podamos servir al Señor, agradar a Dios, sepamos la palabra de Dios, igual nos pueden suceder cosas. No estamos libres de eso. Lo importante es que nuestra fe no sea removida. Porque en ese momento, cuando él estaba siendo muerto, cuando estaba siendo apiedrado, él dice: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado en el trono de Dios. A pesar de que nos pueda ir mal, estando con Cristo tenemos una esperanza cierta y verdadera. Todo esto pasará, pero su palabra no pasará. Y la esperanza que tú y yo tenemos está firme en el Señor. Amén. Después comienza el capítulo 8 poniéndole tensión a la Escritura y al libro de los Hechos, porque Saulo comienza a perseguir a la iglesia. Comienza a matar, a tomar preso a aquellas personas. Y eso hace que la iglesia salga, se expanda. Felipe predica en Samaria. Envían a Pedro a investigar qué está sucediendo en Samaria. Supuestamente se convierte Simón, el mago, y se conoce, o comienza a conocerse, la simonía, que era pagar por los favores de Dios. Usted nunca piense eso. Aunque usted diga: yo doy mi diezmo y tienen que... No. Eso no se debe hacer nunca. Usted nunca debe pagar por algo del Señor. Amén. Porque Simón lo hizo. Quería... ¿Cuánto cuesta? Después Felipe es llevado por el Espíritu Santo donde el eunuco etíope. Y luego que lo bautiza, a Azoto hasta Cesarea, predicando la palabra del Señor. El capítulo 9, Saulo se convierte. Saulo predica de Jesús en las sinagogas. Saulo escapa de Damasco. Saulo está en Jerusalén y también tiene que escapar. Y recuerden que ahí los mandaron a Tarso. Devuélvete. Tú estás haciendo en este momento, te están persiguiendo, porque Saulo pensó que al ser fariseo, los fariseos se iban a convertir inmediatamente. No fue así. Lo persiguieron. Tuvo que irse a Tarso. Y después que se va a Tarso, una vez más, Lucas dice, la iglesia crecía. Pedro pasa por Lidia y sana a Eneas. Se va a Dorcas o a Jope y resucita a Dorcas. ¿Se recuerdan? Todo eso hasta el capítulo 9. El capítulo 10 comienza con una visión de Cornelio y una visión de Pedro en dos diferentes lugares. Uno está en Cesarea y el otro está en Jope. Y empiezan a ver la visión y Dios lo manda a que fuera. Y mientras estaba él explicándole, mientras que
Cornelio invita a toda su familia, amigos y personas importantes, porque iba a ir una persona importante a decirle lo que ellos tenían que hacer para poder ser salvos, mientras Pedro le está explicando. La Escritura dice que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, igual como se había derramado en el Pentecostés. ¿Se recuerdan? El capítulo 11 comienza diciendo: Pedro informa lo ocurrido en Cesarea, porque los judíos no podían creer eso. Pero mientras eso está ocurriendo, Pedro está contando en Antioquía, unos varones desconocidos, dice la Escritura, predican la palabra de Dios y muchos se están convirtiendo. Mandan a Bernabé a que vaya a investigar, vaya a observar lo que está sucediendo. ¿Y qué sucede con Bernabé? Queda tan asombrado que el poder de Dios se estaba moviendo, que él se queda en ese lugar enseñando. Manda a buscar a Saulo para que le ayude en la enseñanza. Se queda un año, se levanta Gabo para decir que en Jerusalén iba a haber una hambruna. Y ellos dicen: bueno, si ellos van a pasar hambre, nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Hicieron una ofrenda, levantaron una ofrenda y mandaron a Bernabé y Saulo a Jerusalén. Y estando ahí, comienza el capítulo 12. ¿Cierto? Y comienza diciendo que Herodes comienza a perseguir a la iglesia. Herodes Agripa, ya hablamos de los otros Herodes, pero este empieza a perseguir a la iglesia. Muere Jacobo, el primer apóstol muerto o mártir. Por Herodes. Luego es arrestado Pedro. Y Herodes tenía el mismo pensamiento: a este hay que liquidarlo, para congraciarse con los del pueblo de Jerusalén, con los judíos. Es liberado Pedro de la cárcel. Se ejecutan a los soldados. Y vimos la muerte de Herodes hace unos domingos atrás. En el comienzo del capítulo 13 ya han transcurrido aproximadamente entre 11 a 13 años desde la muerte de Cristo. Y esto nosotros debemos tenerlo claro. Porque claro, yo se los pasé, a lo mejor no sé cuánto me habré demorado en este resumen, pero fueron a lo mejor en 10 minutos le hice un resumen eran aproximadamente 11 a 13 años que sucedió. Y le invito a ponerse en pie para leer el capítulo 13. Los 3 primeros versículos, si el Señor nos permite en esta tarde poder exhortar. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Vea el versículo 2 lo que dice: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Tome su asiento. Aquí aprendí algo que muchos de nosotros a veces pensamos que es imposible hacer. Pero lo vamos a ver que no es imposible, que Dios lo pide. Amén. Comienza una nueva etapa en la historia de la iglesia cristiana, la tercera según el esquema de Stagg, con la extensión de la predicación del evangelio al mundo gentil. Las actividades de la primera parte, entre Hechos 1 al capítulo 7, están centradas principalmente en Jerusalén, comenzando con los convertidos en el día de Pentecostés. Solamente se salvaban judíos. Y si había algún otro de otra nacionalidad que quería salvarse, no se olvide que tenía que hacerse prosélito. ¿Se recuerdan? Tenían que circuncidarse para poder ser aceptados. A medida que el evangelio se extendía a través de Palestina y Siria, los discípulos continuaron intentando ganar a los judíos.
pero el crecimiento más significativo era entre los no convertidos o entre los no judíos que le llamaban ellos los paganos. La segunda fase empezó con la ordenación de los 7 en el capítulo 6 y las consecuencias del martirio de Esteban. Bajo la dirección de los 7, especialmente Esteban y Felipe, el evangelio fue llevado a los samaritanos y a los temerosos de Dios, como el eunuco y Cornelio. La influencia de los 7 preparó la etapa siguiente de desarrollo en la cual el evangelio fue llevado a los gentiles en todo el mundo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28 nos habla de la predicación de los viajes misioneros de Pablo. Jesús dijo a sus apóstoles: me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hemos visto que fueron testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y ahora comienza la predicación del evangelio hasta lo último de la tierra. Esta tercera fase comenzó con la predicación a los gentiles en Antioquía, pero es ahora al iniciarse los grandes viajes misioneros a través del Imperio Romano, cuando de hecho esta proclamación adquiere carácter plenamente universal. Antes no había sido universal, antes nadie había preparado nada, solamente en esta oportunidad Dios empieza a mover a una iglesia para poder empezar a predicar la palabra del Señor. Este capítulo es muy significativo porque ahora Saulo, Bernabé y sus compañeros comienzan la evangelización de los gentiles. Los 3 viajes de Pablo tuvieron su origen en Antioquía de Siria y al terminar los primeros 2 viajes, siempre Pablo regresó a Antioquía a dar un informe de todo lo que Dios le había permitido hacer y realizar. Por eso es importante, por eso Antioquía es importante en este, digamos, relato que hace Lucas. La iglesia debiera imitar, nosotros debiéramos imitar el ejemplo de la iglesia de Antioquía, que estaba tan involucrada en la predicación del evangelio. Era una iglesia que sabía cuál era su propósito. Hoy, lamentablemente, las iglesias estamos más preocupados de muchas otras cosas, pero no de predicar. Nos preocupamos del local, nos preocupamos de los muebles, nos preocupamos de eventos o actividades incluso que realizamos, más que de evangelizar. Hemos perdido el propósito muchas veces, o la iglesia ha perdido el propósito de estar en la tierra, que es de predicar la palabra del Señor. Y no me refiero solamente del predicar de boca a boca, del predicar la palabra, de llamar a otros a Jesucristo, sino que también incluso con nuestros hechos. Hay muchos que no quieren llegar por lo que nosotros hacemos afuera, no por lo que hacemos aquí, porque lo que hacemos aquí es hermoso, es bonito, nos glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. El problema es cómo nos comportamos allá afuera. Y ahí hemos dejado de evangelizar, hemos dejado de predicar. Conversábamos el día jueves en el estudio de que todos debiéramos, todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Y con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestro comportamiento, nosotros predicamos. Nuestro comportamiento habla más que si supiéramos toda la teología del mundo. Si nosotros no hacemos lo que dice la Escritura, estamos mal. Pero Dios nos da la oportunidad de cambiar. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos da la oportunidad de cambiar esa actitud mala que tenemos o esas malas palabras que a veces decimos afuera. Dios nos da la oportunidad de cambiar eso. Y que desde aquí en adelante nosotros digamos: hoy quiero ser un Antíoco. Quiero ser o imitar la iglesia de Antioquía. Quiero ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Los profetas y maestros eran líderes espirituales que se encargaban de guiar a la comunidad cristiana. Estaban investidos de una autoridad espiritual y tenían la responsabilidad de predicar la palabra de Dios y enseñar la verdad de las Escrituras. En ese tiempo estaban los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. El Nuevo Testamento todavía no estaba completo o no estaba formándose, estaba en gestación el Nuevo Testamento. Entonces la Escritura se transmitía de boca en boca, ¿ya? Los hechos, los acontecimientos. El único que estaba escribiendo, todos los escritos son después. Entonces todo lo que había era lo que Dios ponía, lo que Dios hacía, lo que Dios llamaba a algunos hombres. Desempeñaban
los profetas y los maestros desempeñaban un papel fundamental en la vida de la iglesia. A través de sus enseñanzas y la guía espiritual ayudaban a los cristianos a crecer en su fe y a comprender mejor la voluntad de Dios. No nos olvidemos que en ese tiempo el que se hacía cristiano era mal mirado, ¿ya? Hoy el ser cristiano tiene un estatus que lo hemos echado a perder, sí. Lo hemos echado a perder, no usted, a lo mejor yo sí. Porque nosotros hemos echado a perder ese estatus. Antes un cristiano, antes querían contratar cristianos porque los cristianos nos sacaban la vuelta en la pega. Ahora los cristianos, algunos, no vamos a echarlos a todos, pero algunos sí sacan la vuelta. Algunos también tienen malas palabras o algunos también tienen malos comentarios. Algunos también en vez de hablar de Cristo hablan igual como los que hablan en el mundo. Y eso es lo triste. Además, los profetas y maestros tenían la capacidad de discernir la voluntad divina y de comunicarla con claridad a la comunidad. No nos olvidemos de que antes de formarse el canon del Nuevo Testamento, los profetas podían recibir revelaciones de Dios y predicar su mensaje con autoridad y entendimiento. Los nombres que se mencionan ilustran la universalidad de la iglesia y la ausencia absoluta de toda idea de nacionalidad o regionalidad de los ministros de la palabra. Porque hoy día, en ese tiempo no importaba de dónde era. Si Dios lo usaba, si Dios le había dado dones, es para usarse, es para trabajar. Hoy en día lamentablemente se ve en otras cosas y muchas veces se ve cuánto pesa tu billetera o cuánto pesa tu apellido, cuánto pesa tu nombre para poder utilizar. No, la iglesia primitiva usaba a todos, tuvieran o no tuvieran, fueran de una nacionalidad o fueran de otra nacionalidad. Por eso es importante que nosotros podamos imitar la iglesia primitiva, que no caigamos en el error que ha caído muchas veces la iglesia. Los profetas y los maestros tenían funciones diferentes. Los que eran favorecidos con el don de profecía, que es el don de hablar palabras de edificación, de exhortación y consolación. Los profetas eran predicadores ambulantes que habían dedicado sus vidas a escuchar a Dios para comunicárselo a los demás. Esa era la misión de los profetas. Y esa es la misión que tenemos cada uno de nosotros. Usted hoy día también pasa a ser, cuando usted predica la palabra de Dios, pasa a ser un profeta de Dios. Alguien que exhorta, alguien que guía, alguien que dirige, alguien que quiere llevar a otros al conocimiento de Cristo. Amén. Y los favorecidos con el don de enseñanza, el don de enseñar la doctrina cristiana. Eso eran los maestros. Los maestros eran los que estaban encargados de instruir a los convertidos de las iglesias locales. Por eso es tan importante que usted no se quede en su hogar. Venga a aprender la palabra de Dios. Venga a instruirse en la palabra de Dios. Porque a veces queremos enseñar, pero estamos guiando ciegos, como dice la Escritura, ciegos que guían a ciegos. Porque desconocemos de la palabra del Señor. Y cualquiera que pueda venir con un poco más de conocimiento, con un poco más de una atmósfera extraña, media rara, nos mete el dedo en la boca y nosotros caemos redondito y nos vamos para allá. Por eso es importante que usted aprenda. No se quede en su hogar. Venga a aprender. Porque hoy en YouTube está, como decía la hermana Silvia Calquín, la pata de gallo. Está todo revuelto, ahí, acá, allá, usted busca y hay un sinfín de cosas. Y a veces es triste que nosotros creamos aquellas cosas que están apareciendo. Como que somos seducidos para caer en la mentira. A veces se le cree más a la mentira que a la verdad. Y es triste eso. Usted sea como aquellos hermanos de Berea, que ellos escuchaban a Pablo. A ellos escuchaban a Pablo, que era un erudito, pero después llegaban y, a ver, Pablo, no, sí, sí, tienes razón. Así debemos ser nosotros. A ver, voy a escuchar a mi pastor. Sí, no, pastor, aquí se equivocó. Uy, de nuevo se equivocó, y de nuevo se equivocó. Uy, es pastor malo. Se pasa equivocando. Así debemos ser nosotros. Usted no debe quedarse solamente con lo que uno diga aquí o lo que se dijo el día martes. Usted debe
En su casa debe escudriñar, debe leer. Si no entiende algo, anótelo y después le pregunta el día domingo al pastor o a la pastora. O a hermanos que usted piense y que usted pueda ver que tienen conocimiento. Esa es nuestra labor, eso es lo que usted debe hacer a diario. Tener sus propios devocionales, tener sus propias lecturas de la Escritura. No le pedimos que usted haga un tremendo sermón, no. Primero, partamos con aprender la palabra del Señor. Amén. Y los maestros están para enseñar, para guiar. Y necesitamos que se levanten maestros en esta iglesia. Necesitamos que se levanten maestros. Porque viene una multitud que va a necesitar oír palabra del Señor. Viene creciendo una sociedad. Viene creciendo una sociedad que se le están dando todas las cosas, pero todas las cosas serán vacías. Y usted y yo como iglesia debemos estar preparados para cuando eso suceda y ellos estén vacíos y necesiten del poder del Espíritu Santo que mueva sus vidas y sus corazones. Por eso es importante que usted pueda aprender la palabra, pueda guiar, pueda enseñar a otros. Porque hay una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Pero esa sociedad cuando choque, ahí tenemos que estar nosotros como iglesia para acogerlos y recibirlos. No para apuntarlos con el dedo, no para segregarlos, sino que para llevarles el evangelio. Por eso es importante que cada uno de nosotros, si tenemos la oportunidad y Dios nos da la oportunidad de aprender, hagámoslo. Amén. Deje de estar viendo tele, a lo mejor deje su tiempo, sino que busquemos del Señor. ¿Quién eran estos 5 que nombran? Bernabé, no olvidemos que era levita, natural de Chipre, cuyo nombre era José. Bernabé era el sobrenombre o apodo que los apóstoles le pusieron porque él era generoso con sus bienes materiales. Era consolador, ¿qué significa Bernabé? Consolador, él consolaba, él animaba, él guiaba, él restauraba, él cubría. Él cuando estaba despreciado Pablo y nadie le quería escuchar, nadie lo quería oír, y llega Bernabé y lo toma y dice, no, si él se convirtió, pero ¿estás seguro? No importa, yo estoy seguro que él se convirtió y acéptenlo. Y ahí lo aceptaron. Porque este Bernabé es consolador. Y son los hombres y mujeres que necesitamos en esta iglesia para que consuelen a aquel que viene abatido, aquel que se cree sin esperanza, ver que incluso a veces fallamos. Y cuando usted y yo fallamos nos sentimos indignos. Y eso es bueno sentirlo cuando usted y yo pecamos, a sentirnos indignos, que no somos merecedores del Señor. Eso es bueno, porque eso habla de que tengo por lo menos un corazón que quiera agradar a Dios. Y ahí necesito esa Bernabé que me levante, que me anime, que me consuele, que me diga, no importa hermano, yo estoy contigo. Te puedo abrazar, puedo orar por ti. Necesitamos esos Bernabé. Él tenía un corazón, un buen corazón, que cuando lo mandan a Antioquía a investigar a ver qué pasa, el Espíritu de Dios le dice, no, sabes que aquí estoy yo. Y él realiza la obra de ministrar a aquellos hermanos que estaban aprendiendo en Antioquía. Y no solo eso, él es capaz de ceder su lugar, su honra y dársela a otro. Si usted ve los escritos siempre, habla Bernabé y Saulo, pero después comienza Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y Bernabé no se enojó por eso, como nosotros a veces nos enojamos cuando nos quitan el dulce. Estamos como el Kiko y el Chavo que nos quitan el dulce y nos molestamos. Eso no es un hijo de Dios. Simón, el que se llamaba Níger, que es negro, habría adquirido su apodo a causa de su tez morena. Algunos han conjeturado que podría ser el Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que llevó la cruz del Señor, y de que Marcos le menciona a él y a sus hijos como si fuesen conocidos de la iglesia en la época de la redacción del Evangelio. Lucio de Cirene solamente se sabe que era del norte de África y nada más. Manaén
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Manaén tenía contactos aristócratas. Y sabe que eso es bueno, porque a veces nosotros decimos, no, el evangelio es para los pobres, para los... No, el evangelio es para todos. Aún para aquellos... Yo le decía a la pastora, no sé si ustedes escucharon, porque veíamos vimos el informe de este grupo de la Luz de Antares. No sé si lo escucharon ustedes. Y yo le decía a la pastora, ¿cómo estos cristianos, estas personas que son más educadas que uno, que tienen mucho más estudio que uno, fueron a creerle a este tipo? Y nosotros que tenemos la verdad, no llegamos donde ellos porque tenemos miedo, porque decimos que esto... No, es un error que como iglesia se ha cometido. ¿O no cree usted? Tipos, ingenieros, tipos de buena situación económica, le creyeron a un tipo que se creía como un Dios. Y nosotros que conocemos al verdadero Dios, no somos capaces de llegar donde ellos. ¿Sabe por qué? Porque desconocemos. Nos da miedo. Todo va en el conocimiento, si se da cuenta. Y no en el conocimiento mío, sino en el conocimiento de Cristo. Ya, este Manaén era es decir, un hermano adoptivo o hermanastro de Herodes Antipa, el mismo que decapitó a Juan el Bautista y quien tuvo ante el Señor Jesús y se burló de él. Era un prominente líder y dirigente de la iglesia de Antioquía. Este Manaén era una importante persona. Ambos, Manaén y Antipa, se criaron juntos en la casa de Herodes el Grande, quien intentó matar a Jesús asesinando a los bebés varones. ¿Se recuerdan? Cuando él tenía 2 años. Ahí vemos 2 caminos distintos ante la misma verdad. Los dos, Manaén y Herodes, hablaron con Jesucristo. O, en este caso, el otro habló más con Jesucristo, el Herodes, que le pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Se recuerdan esa conversación que ellos tuvieron? No la vamos a ver ahora o si no nos vamos a ir del tema. A pesar de haberse criado y educado juntos, estaban muy separados y alejados. El destino eterno de cada uno era muy diferente. Manaén llegó a ser un profeta y maestro de Jesús. Y Herodes llegó a ser un hombre disoluto y obstinado que se manchó con la sangre de Juan el Bautista. Y usted ya sabe cuál fue su destino. Y estaba también Saulo, natural de Tarso, alumno de Gamaliel, uno de los principales perseguidores de la iglesia, pero convertido a Cristo cuando pensaba perseguir a los cristianos en Damasco, traído a Antioquía por Bernabé. Y él estaba ahí. Esos eran estos 5. Eso es el versículo 1. El versículo 2 dice, ministrando pues estos al Señor. Y en esto me quiero detener un poco. Ministrando pues estos al Señor. Uno se pregunta, ¿cómo yo voy a ministrar al Señor? Si ministrar significa enseñar, guiar, ¿cierto? Pero usted y yo podemos ministrar al Señor. Veamos, la palabra ministrar o ministrado es del verbo leitourgeo, del griego, de cual ha surgido la palabra liturgia, que es simple. La palabra es enredada, pero el significado o deriva la palabra liturgia, que es servir al Estado a expensas propias, asumir un cargo que debe ser administrado a expensas propias, es decir, de que usted quiere hacerlo. Eso significa ministrar, algo que yo quiero realizar a expensas propias mías. No estoy obligado a hacerlo, pero yo me someto a mí mismo para hacerlo. Y eso es hermoso. Que es ministrar. La pastora decía, uy, de ahí vienen los ministros. Sí, de ahí vienen los ministros. Los ministros están escogidos y su labor es servir al pueblo de nuestra nación, no a sus intereses. Lamentablemente se está tergiversado, pero esa es la razón. Cuando usted habla de ser ministro del Señor, es para el servicio de los demás, es para el servicio de la iglesia. Amén. Dijimos que era
asumir un cargo que debe ser administrado a expensas propias, desempeñar un cargo público a expensas propias, prestar un servicio público al Estado, hacer un servicio, realizar una obra de los sacerdotes y levitas que se ocupaban de los ritos sagrados en el tabernáculo o en el templo. De los cristianos, cuando hablamos de ministrar, los ministros cristianos, es que servían a Cristo, ya fuera por medio de la oración o instruyendo a otros sobre el camino de la salvación o de alguna otra manera de los que ayudan a otros con sus recursos y alivian su pobreza. Eso es ministrar. Este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios que ministra para el Señor. Al hacer esto hacían el trabajo de los sacerdotes bajo el nuevo pacto, ofreciendo sus cuerpos como sacrificio vivo. Ministrar al Señor significa hacer lo que a Dios le agrada, lo que honra, lo que adora, alabar, orar, escuchar, honrar a Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo ministrar al Señor? Desde que tú llegas a la casa del Señor, tú comienzas a ministrar al Señor. Aún aunque te haya ido mal durante toda la semana, porque usted me puede decir, pastor, es muy fácil ministrar, adorar al Señor, exaltar al Señor cuando me ha ido bien. Sí, te puedo decir, a lo mejor es fácil. Pero tú comienzas a ministrar al Señor desde que llegas a la casa del Señor. Y de hecho yo siempre digo, desde antes de salir de la casa, tú puedes ya ministrar al Señor. Y cuando llegas acá, te presentas al Señor y le dices, Señor, ¿sabes qué? Tenía una semana pésima. Porque usted le puede decir eso al Señor. Me ha ido mal, me pasó esto otro, tuve aquí luchas, caí, pequé, fui tentado y fui seducido a la tentación. Pero cuando tú estás declarando, cuando tú estás reconociendo tu necesidad, tu falta del Señor, tú estás ministrando al Señor porque estás diciéndole, pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy y te necesito. Aquí estoy. Fallé, pero te necesito, Señor. Cuando ellos ministraban, y esto me encanta, sucedieron cosas en ese lugar. En Antioquía ni siquiera estaban en Jerusalén. Kilómetros de distancia. Quizás ellos nunca vieron los que estaban ahí a Jesucristo, pero estaban en ese lugar ministrando al Señor, pidiéndole al Señor, orando al Señor, ayunando al Señor. No se dice que estaban pidiendo, pero ¿qué importa lo que estaban pidiendo? Lo importante es que ellos estaban orando al Señor. ¿Cuántos de nosotros venimos con una disposición de ministrar al Señor, de adorar al Señor, de buscar del Señor, de poder decir, Señor, esta semana fue negra, caótica. De los 7 días estuve 5 días en cama porque no me podía mover. ¿A quién no le ha pasado eso? Pero aquí estoy. Aquí estoy. Fallé. Dije grosería, Señor. Te fallé una vez más. Pero aquí estoy. Necesito de ti. Necesito que tú limpies mi corazón. Necesito que tú limpies mi vida. No tengo dónde más ir. Porque esa es la verdad. Usted y yo no tenemos a dónde más ir. Podríamos ir a la iglesia de allá, a la de acá, pero va a ser lo mismo. No va a haber ningún cambio si yo no pongo una disposición de ministrar al Señor, de querer mostrarme tal como soy ante Dios. Y esa es nuestra realidad, hermano. Y eso es lo que debiéramos hacer cuando llegamos. Rendir nuestras vidas por completo al Señor. Muchos de ustedes a lo mejor en la semana no pueden venir por trabajo, por diferentes motivos, pero que el día domingo sea un día donde nosotros lleguemos a ministrar al Señor. Por eso usted si se pregunta por qué primero cantamos y adoramos,
Porque estamos ministrando a este Dios. ¿Qué le importa lo que haga el hermano Orlandito, lo que haga este hermano? No, usted adore al Señor. Y si tiene ganas de gritar, grita al Señor. Si tiene ganas de saltar, salte al Señor. Si tiene ganas de llorar, llore al Señor. Porque en medio de la ministración hacia el Señor suceden cosas. Pasan cosas. No lo digo yo. Este verso lo afirma. Porque dice que ellos estaban ministrando y ayunando. ¿Y quién aparece? Dijo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ministrando al Señor. Estaban buscando del Señor. Estaban guiando quizás a otros al Señor. Y Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se glorifica. Por eso usted no deje. Si Dios le hace y usted está segura que es Dios, haga lo que Dios le está diciendo que haga. Si hace desorden, obviamente tenga por seguro que el pastor le va a hacer. Porque Dios no es desordenado. Nosotros servimos a un Dios de orden. Y que Pablo, usted lo va a ver más adelante, que manda incluso a una iglesia que tenía todos los dones. Todos los dones. Los manda, si vas a profetizar, da uno. No todos. Si hablan lengua, si hay intérprete, bien. Si no, para ti. Porque la Escritura y Dios es sabio. Nosotros somos los desordenados, pero ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Lucas no define el ayuno practicado por estos hermanos. Nos dice que la iglesia hubiera nombrado ciertos días o ciertas horas para ayunar. Esto solamente indica que los hermanos continuaban la práctica judía de ayunar, como continuaban con algunas costumbres judías que después lo vamos a ver más adelante en el capítulo 15, o cuando Pablo también les llama la atención a algunos que querían volver a los rudimentos antiguos y le dice, no, para. Ustedes ya salieron de ahí. Entonces, pero ellos ayunaban. Jesús no los mandó ni lo prohibió. Cuando le preguntan que tus discípulos no, ellos ya van a ayunar cuando yo no esté con ellos, parafraseando lo que Jesucristo les dice. Sino que solamente insistió que el ayuno no fueran hipócritas. Si hay algo que enseñó sobre el ayuno Jesucristo, era que no debía ser hipócrita. Que debían lavarse la cara, que debían andar contentos. No, hermano, yo ando ayunando. No me debe usted. No. No debía ser hipócrita, sino que debía ser en una intimidad con el Señor. Recuerden que ayunar es un ejercicio espiritual, una restricción voluntaria a la hora de ingerir alimentos con el propósito de buscar a Dios, no para adelgazar. Amén. Porque ahora muchos dicen, no, voy a ayunar para adelgazar. No, el ayuno no es para adelgazar, el ayuno es para buscar de Dios. Amén. Dijo el Espíritu Santo. En este texto se nos recuerda claramente que el Espíritu es quien sostiene y mueve a la iglesia. Hechos de los Apóstoles tienen interés en mostrar el comienzo de la misión universal como consigna de la iglesia, guiada por el Espíritu, en lugar de atribuirla a la iniciativa del hombre. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor exaltado. La iglesia primitiva es inconcebible sin la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante, porque nosotros no podemos ser una iglesia cristiana, una iglesia seguidora de Cristo sin el Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible que tú como hijo de Dios no tengas el Espíritu de Dios en tu vida. Fuimos sellados y por eso creemos nosotros que cuando tú te convertiste, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, inmediatamente fuiste sellado por el Espíritu Santo.
Lo que nosotros buscamos después son las llenuras y estar en comunión y estar embriagados del Espíritu Santo, que no seamos nosotros, nuestra carnalidad la que nos domine, sino que sea el Espíritu de Dios que domine nuestras vidas, nuestros actos, nuestros hechos y todo lo que realicemos, sea el Espíritu Santo gobernando nuestros corazones. Amén. Y este Espíritu Santo es el que se movía en esa iglesia primitiva. ¿Qué es lo que yo le pido al Señor que se mueva en esta iglesia? No sea el espíritu humano que podamos tener, no sean nuestras emociones, sino que el Espíritu de Dios se mueva, dirija y guíe esta iglesia. Este Espíritu actúa especialmente ahora, pues se trata de los comienzos de la obra de la misión universal de los gentiles. El Espíritu se manifiesta en la comunidad congregada en la oración, aquella litúrgica, aquel ministerio, aquella ministración que estos hombres, que la Escritura nos dice, 5 estaban haciendo, y me imagino que estaban estos 5 guiando a una iglesia de Antioquía a orar y a buscar el rostro del Señor. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo se manifiesta. Mientras que estos hombres estaban llevando a cabo el cumplimiento de sus dones, porque eso es, usted y yo debemos tenerlo claro, ocupados haciendo lo que Dios les había equipado para hacer en la iglesia, el Espíritu de Dios les habló. Hay mucha gente que está buscando ser guiados por Dios de alguna forma dramática, espeluznante, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Gedeón y cuánto otro hombre más que fue de forma especial que Dios los llamó. O que hicieron un acto especial. Muchos están buscando. Piensan que deben irse y vivir en una cueva, en una montaña, en algún sitio apartado, solo con la naturaleza para que Dios pueda hablarle y les mande y los mande con un llamado especial. Y a lo mejor aquellas personas pasan años esperando que Dios les hable, mientras los domingo tras domingo tienen un pastor que los hincha y les dice que deben cambiar, que debemos cambiar. Pero no, estoy esperando que me aparezca una luz del cielo como le resplandeció a Pablo. Señor, por favor. Por favor, Señor. Háblame como esa zarza ardiente que estaba con Moisés. Y ahí yo te voy a seguir, voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. No, no es la forma. Dios puede obrar, sí, lo puede hacer, pero no es común. Ya en estos tiempos no es común. Ya tenemos la palabra. Ya tenemos la palabra profética y segura, inerrante, que no tiene error. La tenemos. Aquí está. Entonces no esperes que te aparezca un ángel cuando te vayas de aquí a la iglesia. No. No. Quizás algunos hoy están esperando de esa forma que lleven muchos años para que eso ocurra, y eso no va a ocurrir. Porque Dios no llama de esa forma muy a menudo. Lo ha hecho, sí, pero no muy a menudo. Se le ha aparecido a personas o ha hecho cosas con algunos hombres específicos para cambiar la historia. Y ojalá alguno de ustedes pueda cambiar la historia. Que Dios levante de aquí de estos hombres Hus, que levante de aquí un Martín Lutero. Hombres que cambiaron la historia. Hombres que cambien la forma de ver el Evangelio como lo hemos visto y que realmente busquemos del Señor. Hombres que Dios necesita. Hombres que Dios necesita que estén trabajando, obrando sus dones que Dios les ha dado. No ociosos, como muchos de nosotros a veces nos hemos quedado. Estos hombres estaban ocupados, utilizando sus dones, y en medio de su actividad vino el llamamiento del Espíritu. No hubo una luz.
No sabemos cómo, si Dios llamó, estaba. No nos olvidemos que habían profetas y maestros. Y uno de estos profetas Dios le tiene que haber llamado y no fue a Bernabé, y no fue ni Bernabé ni Pablo. ¿Ah? Véalo bien. Porque el Espíritu que le dice, apártame a estos dos. Entonces no podemos decir que habló Pedro, o habló Pablo o habló Bernabé. No, fue uno de los otros. Puede haber sido Simón el Níger. O puede haber sido Lucio. O puede haber sido Manaén. O puede haber sido cualquier otro que estaba ahí. Porque había más maestros y profetas. Fue un mover efectuado absolutamente por el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu, mediante la coordinación de los miembros fieles y diligentes del cuerpo de Cristo que están en la tierra y la cabeza que está en los cielos. Esta frase es muy importante para los cristianos de hoy en día, ya que nos muestra la importancia de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y nuestras decisiones, especialmente cuando se trata de asuntos que están directamente relacionados con la obra de Dios. Amados, no podemos pensar o creer que se van a hacer cosas si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué les dice el Espíritu Santo que se aparece en medio de la administración? Qué hermoso sería. Qué hermoso sería que nosotros nos dejáramos ministrar por el Señor también. Y que en medio del culto, en medio de la adoración, en medio, el Señor levantara y dijera, apártenme. Mire que apártame. Apártame a este y a este. A Byron dice la... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser un matrimonio que está aquí? Apártame a estos para el ministerio. Los necesito enviar acá o allá. ¿Por qué no? Si la obra es del Espíritu Santo. Apartar significa separar con un propósito especial. Antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo importante para Dios, primero tenían que ser apartados para él. Esto me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, apártame. Es decir, ellos ya habían, es decir, si uno mira, Bernabé. Pero Dios le dice, no, lo necesito para otra cosa. Ya Bernabé ha enseñado, ya ha hecho esto. Por eso es importante decir, su ministerio, o cuando ustedes ministren al Señor, no se pueden quedar con lo que han aprendido solamente. Dios tiene propósito. Yo lo desconozco, pero Dios lo ha prometido en este lugar. Lo que nosotros, cada uno de ustedes debe estar haciendo es trabajar. Es trabajar. La pregunta que podría hacer y se las dejo ahí, como dijo uno. Que está pésimo eso. ¿Cuánto estamos trabajando los dones del Señor? ¿Cuánto estamos trabajando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Lo que Dios ha puesto en sus manos. Los dones que Dios en cada uno de ustedes ha dado. ¿Cuántos los están trabajando para la obra de Dios? Es significativo que los dos hombres llamados al servicio misionero eran hasta entonces, donde sabemos, o donde la Escritura nos dice, los dos hombres más dotados y capaces de la congregación. Eso nos enseña que Dios no manda a cualquiera. No cualquiera va a ir. No es cualquier cosa que Dios estaba llamando. Si tú eres apartado para Dios, si yo soy apartado para Dios, significa que debemos separarnos de algunas otras cosas. No puedes dar un verdadero sí a Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te alejan de ese llamado.
Todos nosotros somos llamados a ser separados, apartados, a ser santos en medio de esta generación perversa de este mundo. Cada uno de nosotros, el Señor nos llamó a apartarnos. Amén. Tú eres diferente. A lo mejor no vas a llegar a ser pastor, apóstol o el nombre que quieras ponerle en este tiempo, pero ya has sido apartado para hacer luz en medio de donde tú estás. En medio de tu familia, en medio de tu entorno, tú eres luz. Fuiste apartado por el Señor, separado. Pero hay cosas que aún no dejamos y que debemos dejar. ¿Para qué los separó? ¿O para qué los llamó? Para la obra que los he llamado. El llamado que Dios tenía para la vida de Saulo ya había sido declarada en Hechos 9, el 13 al 16. ¿Se recuerdan ese acontecimiento? Entonces Ananías respondió, Dios le manda a Ananías, le dice, Señor, el Señor le dice, anda y pone las manos sobre Saulo. Señor, ¿cómo voy a ir donde aquella persona? Si tú sabes que es un perseguidor del evangelio. Dios le dice a Ananías, no te estoy diciendo que es decir, si puedas o no, tienes que ir. Pero Señor, Él ha perseguido, Él ha matado, Él ha hecho esto. Anda, Ananías, a Damasco y pone las manos y ora por Saulo. Porque, le dice el Señor, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso le responde el Señor a Ananías, a otro Ananías, no al que, acuérdese, no al que murió. Este era otro Ananías que era servidor, que era un fiel devoto del Señor, que era un hombre de Dios, que buscaba de Dios, y Dios lo mandó. Porque instrumento. Por eso tú no te niegues nunca a predicar el evangelio del Señor, porque tú no sabes lo que va a hacer de aquella persona. Tú solamente predica la palabra de Dios. Y hagámoslo como lo hizo Ananías, con amor. Hermano Saulo, ¿se recuerdan cuando llegó ahí? Hermano Saulo, con cariño, decía, chuta, el perseguidor, es que pastor, este siempre me pegaba, este de aquí. No. Hermano Saulo, el Señor me mandó. Amén. Este era Saulo, este no era un sentimiento o una sensación de llamado del tipo, sentí bonito, no sé si alguna vez, yo no, este era un llamado serio, para un ministerio serio, no cualquier cosa. Dios dio una fecha ahora. Antes Dios le había dicho a Saulo a través de Ananías cuál era su llamado, pero no que era en ese momento. Ahora le estaba diciendo, apártenmelos ahora, sepárenmelos ahora. Es ahora necesario, porque yo los voy a enviar. Amén. La iglesia no escogió a Saulo y Bernabé, ni tampoco ellos se ofrecieron como voluntarios, sino que fue designio soberano de Dios. La iglesia obedeció instantáneamente, sin quejas, sin murmuraciones, sin resentimiento y sin celos. ¿Qué cuesta hoy que la iglesia entienda lo que debemos hacer? Todo lo cuestionamos, todo lo murmuramos, todo lo reclamamos. Qué lindo sería que nosotros, el Señor nos hable, y si decimos que el Señor nos está hablando, hago lo que el Señor me está diciendo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Será de Dios o no será de Dios? Cuestionamos. Simplemente el Espíritu Santo demandó lo mejor de la iglesia y ésta obedeció y proveyó. El Señor hace el llamado y no el hombre. El llamado de Dios es un fuerte llamado, no una liviana sugerencia. Amén. Cuando Dios llama, no es para jugar, no es para ahora sí y mañana no. Tú no estás aquí para que el día de mañana ya me aburrí. No me gustó lo que hizo el pastor, no me gustó lo que hizo la pastora. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? No, tú no estás jugando. Tu llamado es serio, es importante. Amén. Es serio. No debemos jugar a ser cristianos. Hoy debemos tomar la iniciativa, debemos decir, hoy yo quiero servir, yo quiero tener ese llamado, yo quiero que Dios me use.
No para lograr estar acá adelante, sino porque hay una vida que hay que salvar afuera. Hay un propósito que Dios te llamó para que otros puedan ser salvos. Y dale gracias al Señor que quiere usarte a ti. Dale gracias al Señor que por tu vida Él te puede usar para salvar a otra persona que está afuera perdiéndose. Dios a ti te quiere usar, no importando la edad, no importando el sexo, no importando si eres hombre o mujer, si estás adulto o estás más joven. Aún en pequeños, Dios puede usar. Amén. El Espíritu Santo jamás va a escoger a alguien ocioso. A veces queremos que Dios nos mande, queremos hacer grandes cosas, soñamos con grandes cosas, pero nos volvemos unos ociosos, no trabajamos en la obra del Señor. Y no me refiero a que vengas a ponerle la agüita al pastor. No me refiero a eso. Me refiero a tu dedicación de búsqueda del Señor. El día jueves, o en uno de los comentarios que no recuerdo quién lo dijo, porque gracias a Dios se multiplicó este jueves y espero que este jueves se remultiplique. Nunca habíamos tenido 17 y espero que se remultiplique este jueves. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas alguien dijo que muchas veces nosotros decimos que el Señor va a recordar o va a traer, parafraseando, que el Señor va a recordar lo que yo deba decir. No sé si se recuerdan de ese versículo que aparece en la Escritura, del que el Señor traerá a la memoria lo que tú y yo debemos hablar cuando nos enfrentemos a alguna situación. Ese es el contexto de ese versículo. Pero ¿sabes que el Señor va a recordar lo que tú has aprendido, lo que tú te has esforzado? Si tú no te has esforzado, si tú no has leído, ¿cómo te va a recordar? A eso se refiere la Escritura. Por eso vuelvo a insistir una vez más. Es importantísimo que tú y yo aprendamos de la Escritura. El Señor va a recordar lo que tú ya has estudiado, lo que tú ya has leído. Él hace ese recuerdo. ¿Se imaginan un ingeniero aquí que está en una prueba y no ha estudiado nada y dijo, no, Señor, no. El recuerdo viene, la memoria viene donde las cosas que se han estudiado. Pero muchas veces, como le digo, nosotros estamos ociosos. Para ser un embajador del reino de Dios, debemos nosotros estar cumpliendo lo que Dios nos manda hacer. Amén. En muchos casos el llamado de Dios puede ser confuso y difícil de entender. A menudo nos encontramos preguntándonos si estamos haciendo lo correcto o si estamos siguiendo el camino correcto en nuestras vidas. Este versículo nos muestra que a pesar de que los planes de Dios pueden ser misteriosos y desconocidos para nosotros, podemos confiar en que Él tiene un propósito para nuestras vidas y que nos guiará en el camino correcto si lo dejamos. Debemos dedicar tiempo a la oración y el ayuno y estar atentos a la voz del Espíritu Santo para cuando Él quiera que tú y yo trabajemos en la obra del Señor. Amén. Póngase de pies. Vamos a dejar el verso 3 para la próxima semana o vamos a estar 3 horas más acá. Y ahí se me van a enojar y me van a mirar feo. Más todavía.